Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta gran oportunidad que nos das de estar aquí reunidos como tu iglesia. Gracias, Señor, porque eres tú el que pones el deseo, el hacer. Y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu esté tocando nuestras mentes, nuestros corazones, que podamos estar atentos, Señor, a tu palabra, que podamos, Señor, poseerla y sobre todo ponerla en práctica. Bendice a tu iglesia, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo estamos? Gracias, Jenny, el Ministerio de Alabanza, mi hermano Frank, Carlita también, todos los hermanos que nos ayudan con la proyección, con el sonido. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno. Dice su palabra, porque para siempre son sus misericordias. Es un Dios fiel. Él cumple sus promesas. Y vamos a continuar con el estudio de Primera de Corintios. Ya estamos al final del capítulo 14. Ya nos queda el 15 y luego el 16 y terminamos Primera de Corintios. Le damos gracias a Dios por los hermanos que están interesados en escuchar, en aprender, edificarse con la palabra de Dios. Mencionamos sobre el proceso el siguiente libro que vamos a enseñar, así que recibí algunos comentarios. Siento que la iglesia está engaged, como se dice, está motivada con lo que estamos enseñando. Le damos gracias a Dios por ello, porque es precisamente la palabra de Dios la que transforma nuestras vidas. Amén. Y el estudio de esta tarde es el capítulo 14 de Primera de Corintios. Vamos a reflexionar en los últimos versículos 26 al 40, y hemos titulado esta parte del estudio Decentemente y en orden. Decentemente y en orden. Estamos viviendo tiempos en los cuales estas palabras o estos conceptos como que no los vemos, ¿verdad? Hay mucho desorden, mucha violencia y hay mucha indicencia, ¿verdad? Así que decentemente y con orden. Un culto que edifica, un servicio que edifica, honra y da testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de su salvación. Yo creo que todos hemos salido alguna vez de un servicio, de una reunión, diciendo, pero qué hermoso estuvo el servicio, ¿verdad? Muchos de nosotros. Pero si somos honestos, muchas veces juzgamos el servicio, la reunión de la iglesia por nuestras emociones, por la manera como nosotros nos estamos sintiendo, ¿verdad? Pero el apóstol, en cambio, nos enseña que tú y yo tenemos que estar juzgando, estar midiendo el servicio de adoración, por ejemplo, como en estos momentos. No por nuestras emociones, sino por cómo fue edificada la iglesia y honrado, glorificado nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que el apóstol nos enseña. Y él, después de mostrarnos que el amor, mi hermano, es el camino más excelente, recuerdan ustedes el capítulo 13, y luego nos enseñó que los dones existen para servir a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Ahora, en estos versículos, él va a aterrizar. Estoy usando una palabra que le gusta mucho a mi esposa Julio. Aterriza lo que estás enseñando. Él va a aterrizar con ciertas instrucciones prácticas para todos nosotros. Y él nos dice que todo en el servicio debe hacerse decentemente y con orden. Y Corinto, mi hermano, era una iglesia
una iglesia muy vibrante, una iglesia llena de dones, pero también de desorden. Había fervor, sí, pero faltaba entendimiento, faltaba claridad, faltaba edificación y sobre todo faltaba la paz de nuestro Dios en ese lugar. Cuando uno estudia la historia de la iglesia, tú te puedes imaginar a Corinto de la siguiente manera. Entras a un lugar y vas a encontrar no solamente 2 o 3, sino probablemente 15, 20 personas, unos hablando en lenguas, bla, 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 al mismo tiempo, y otros, los profetas, predicando, el Señor me dijo esto y me dijo lo de acá y lo de por acá y el otro lo mismo. Imagínense ustedes 20, 30 personas participando, hablando al mismo tiempo, usando los dones espirituales que ellos habían recibido de nuestro Señor. Yo creo que muchos de nosotros hemos visto muchas iglesias de Corinto en el internet, ¿verdad? Hay muchas iglesias al estilo Corinto. Pero mi hermano, nuestro pasaje aquí en estos versículos responde a una pregunta muy importante, yo diría una pregunta clave. ¿Cómo se describe, cómo se ve un servicio de adoración que honra a Dios, que edifica a los creyentes y da buen testimonio a las personas que nos visitan, a las personas que no conocen el Evangelio, que no son convertidos? Y esta tarde, mi hermano, vamos a reflexionar en 3 principios espirituales que nos van a ayudar a honrar a nuestro Señor Jesucristo y a edificar su iglesia. Y es mi oración que el Señor toque nuestros corazones, que pueda alinear nuestras vidas, nuestra manera de pensar, conforme a su palabra. Y el primer, mi hermano, principio espiritual que podemos ver aquí en estos versículos es: todos participan. Todos participan. En la iglesia del Señor dice, todos participan, pero para edificar, todos. El apóstol Pablo, él no está censurando, él no está anulando el uso de los dones espirituales. La pregunta es lo que estamos haciendo, la manera como usamos esos dones espirituales está edificando la iglesia. Mira lo que dice el versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Y esta palabra o esta expresión, ¿qué hay pues, hermanos?, tiene que ver con todo lo que Él nos ha venido enseñando anteriormente. En otras palabras, Él está diciendo, ¿qué concluimos de todo lo que les he venido enseñando? ¿Cómo podemos concluir? Y Él dice, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Y al final dice, pero hágase todo para edificación del cuerpo de Cristo. Pablo, mi hermano, no imagina una congregación de espectadores. Y le damos gracias a Dios que aquí en la IBE tenemos la misma visión. Es el deseo del pastor, de los líderes de esta iglesia, que todos nosotros estemos sirviendo a nuestro Señor. No queremos espectadores, queremos personas, hermanos, que estén sirviendo al Señor. Él dice, cada uno llega listo, dice, para aportar un himno, un cántico, un salmo, una palabra de enseñanza, doctrina, una revelación, lengua o interpretación. Y esto nos está hablando, mi hermano, de los diferentes dones espirituales que el Espíritu Santo reparte en su iglesia. Y aquí quiero hacer un paréntesis para poder diferenciar aquí dos palabras. Doctrina por un lado y revelación. Y
Y esto nos habla, mi hermano, de doctrina, nos habla de lo que venimos hablando, de la profecía, de la enseñanza, de la palabra del Señor, a través de pastores y maestros. Pero revelación aquí habla de la palabra inspirada por nuestro Dios. Por supuesto, el Señor ya no actúa de esta manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su palabra está aquí, inspirada, completa, en la palabra de Dios. Esto sucedía en la iglesia primitiva, en la iglesia que comenzaba, donde ellos no tenían la palabra de Dios completa. Amén. Y como les dije, la lista que el apóstol aquí menciona no es completa, no está llena, no es como algunas personas que dicen, bueno, en una iglesia solamente tenemos que tener estos dones espirituales. No es así. Solo es una muestra de cómo el Espíritu Santo de Dios, mi hermano, equipa a su iglesia. Y le damos gracias a Dios que aquí en la iglesia, la IBE, tenemos muchos ministerios. Tenemos muchos hermanos con diferentes dones espirituales y que ellos están sirviendo al Señor a través de ellos. Amén. La clave, mi hermano, sin embargo, no está en cuántos participan, sino en para qué participan. Y nuevamente, para edificar, para edificación. Y mi hermano, el apóstol Pablo, fiel a su línea de pensamiento de todos estos versículos que nos ha venido enseñando, una vez más vuelve a plantearnos ese filtro que él no negocia. Y él nos dice, si lo que tú estás haciendo no edifica, entonces no conviene. ¿Verdad? Eso es lo que el apóstol está diciendo. Dios da dones para el provecho de la iglesia, del cuerpo de Cristo y para la edificación de ella. Usar un don sin considerar al otro desvirtúa, mi hermano, el don y distorsiona el servicio de adoración. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí en esta iglesia y por extensión a veces en muchas iglesias hoy en día, donde uno o dos ministerios o dones espirituales, hermanos que tienen estos dones espirituales, están prácticamente distorsionando los servicios, las reuniones de la iglesia. Así que, ¿cómo aplicamos esta enseñanza? Y nuestra primera pregunta ya no es, ¿me edifico? Muchos de nosotros venimos con esa expectación de obtener algo para nosotros, sino por el contrario. Lo que tenemos que decirnos o preguntarnos es, ¿he edificado a la iglesia del Señor esta tarde, esta noche? Así que tenemos que cambiar ese pronombre. Ya no me edifico, sino ¿cómo voy yo a edificar la vida de mi hermano, de la hermana, de toda la iglesia? Y es el deseo de mi corazón, mi hermano, que cambiemos la cultura, que aquí en la IBE estemos siempre actuando de esa manera, de entregarnos, de buscar las oportunidades para poder edificar a los hermanos, en lugar de estar recibiendo solamente. Otra cosa que podríamos hacer también es, cuando llegamos, mi hermano, aquí a la iglesia, tenemos que venir con una actitud diferente. Tenemos que venir con esa actitud de cómo voy a servir, de colaboradores. Venir preparados quizás con un testimonio breve, un testimonio que pueda tocar la vida de hermanos que están pasando tus mismos problemas. Un versículo que anime. Una oración quizás que toque ese corazón de una hermana que está en dificultades. ¿Y por qué no decirlo? Venir con esa actitud de querer ayudar con servicio práctico a un hermano que está en necesidad. Así que no todos, hermanos, no todos van a
tener la oportunidad de estar aquí, de usar el micrófono como el pastor o como el maestro. Pero ¿sabes qué? Todos somos llamados a servir. Nadie es espectador en la iglesia del Señor. Todos nosotros hemos sido salvados. Todos nosotros tenemos una misión. Y un día el Señor nos va a preguntar por nuestros dones. ¿Qué hiciste con lo que el Señor te dio? Ahora, si todo debe edificar, necesitamos, mi hermano, discernimiento. Necesitamos orden, necesitamos estudiar la palabra de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, quizás antes de participar, preguntarnos, este testimonio que voy a hablar, ¿bendecirá a la iglesia, a los hermanos? ¿O solamente lo hago para impresionar a las personas? Esta canción que estoy cantando, que estoy ofreciendo al Señor, ¿es doctrinalmente sólida? Esta palabra que estoy compartiendo es bíblica, es oportuna, edifica a la iglesia del Señor. Mi hermano, como hemos venido hablando, ordenar el servicio no apaga al Espíritu, al contrario, le abre el paso para que su obra sea clara, sea algo que las personas puedan entenderlo y tengan la oportunidad de venir a los pies de nuestro Señor. Así que piense, mi hermano, en un banquete. En muchas oportunidades hemos participado de los potlucks, ¿verdad? Pero imagínense en uno de ellos todo desordenado, todos traen algo, pero si nadie coordina ese potluck, ¿cómo vamos a terminar? Con 5 postres y quizás con un plato principal, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Una buena anfitriona, una buena hermana, una buena coordinadora no apaga la generosidad, ¿verdad? Anima más bien. La organiza para que todos puedan tener la oportunidad de comer, de participar de eso. De la misma manera, mi hermano, en el servicio de la iglesia, todos somos llamados a participar, pero alrededor de un principio. Y ese principio es la edificación de la iglesia del Señor. Amén. Si la razón del culto, mi hermano, es edificar, el cómo lo vamos a hacer es muy importante, ¿verdad? Y Pablo, mi hermano, nos habla de límites. El apóstol nos habla de parámetros que hacen posible esa edificación. Y esto nos lleva al segundo principio espiritual. Y es orden que trae paz, claridad y autocontrol. Muchas veces enseñamos a nuestros hijos a ser ordenados y para ellos es una palabra que ellos no pueden entender, no pueden comprender, porque tienen esa tendencia al desorden. Y es triste también en la iglesia. El desorden es parte de nuestra naturaleza pecaminosa y el Señor nos llama, mi hermano, al orden. Mira lo que dice el versículo 27 al 33. Si se habla, dice, en lenguas, que hablen 2 o cuando mucho 3, cada uno por turno y que alguien interprete. A lo más 3. ¿Recuerdan ustedes la manera como describí ese servicio en la iglesia de Corinto?
20, 30 personas hablando al mismo tiempo. Él dice, hey, si se habla en lenguas, 2 o 3, y por turno, y alguien que interprete. Si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y cada uno hable para sí y para Dios. Y el versículo 29, en cuanto a los profetas, y aquí es bien importante, bien interesante, porque hemos venido hablando sobre el don de la profecía que era superior al don de las lenguas. Pero aún estos hermanos habían mal usado este don. Dice, en cuanto a los profetas, nuevamente, que hablen 2 o 3 y que los demás, dice, juzguen, examinen con cuidado lo que se está diciendo. ¿Te das cuenta? Aún en el lugar donde tú estás, el Señor te da una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Estar atento a lo que el pastor está diciendo, a lo que el hermano está diciendo, para poder examinar, para poder juzgar, para asegurarnos que lo que esa persona, que ese pastor, ese maestro está diciendo está de acuerdo a la palabra de Dios, que no nos estén engañando. Tú tienes una responsabilidad, todos nosotros. En la iglesia del Señor no hay espectadores. Muchos de nosotros a veces llegamos a la iglesia con muchos problemas, cansados. Estamos sentados con los ojos mirando adelante, pero la mente y el corazón está por otro lado. De acuerdo a lo que el apóstol nos está diciendo, es algo terrible que estamos haciendo contra nuestro Dios. ¿Verdad? Todos nosotros somos llamados. Si alguien que está sentado dice recibe revelación, el que esté hablando cede la palabra. Y aquí voy a hacer otro paréntesis para darle importancia. Imagínense ustedes, en la iglesia en Corinto se levanta un hermano a profetizar, comienza a enseñar, en otras palabras, usa el Antiguo Testamento para dar un punto doctrinal a la iglesia, pero en esos mismos momentos otro hermano recibe inspiración de nuestro Dios. Y el apóstol dice, el que profetiza, que se calla y que le dé paso a la revelación. Cuán importante en esos tiempos era la revelación de nuestro Dios. Amén. Por supuesto, nuevamente quiero hacer un énfasis. La revelación de nuestro Dios la tenemos aquí, en la Biblia, está completa, ¿verdad? Pero quería, hermano, mencionar esto porque hay personas que enseñan de otra manera y no quiero que ustedes sean sorprendidos. Y el versículo 31 dice, así todos pueden, dice, profetizar por turno para que todos reciban instrucción y ánimo para seguir en la vida cristiana. El don de profecía está, dice, bajo el control de los profetas. ¿Qué significa bajo el control de los profetas? Vamos a verlo. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino es un Dios de paz. Qué hermoso. Y mis hermanos, el apóstol aquí, él va a limitar, él está dando parámetros, él está dando pautas. El uso público de las lenguas, dice, 2 o 3 por turno, con interpretación. Sin intérprete, calle en la iglesia, vaya a su casa, ore al Señor, ejercite ese don espiritual. El apóstol aquí no está en contra a este don de lengua. Lo que él está haciendo es poniendo un límite, un orden, porque ese orden es importante para la edificación de la iglesia.
El criterio, mi hermano, es la claridad, el criterio es el entendimiento, lo que estamos escuchando, lo entendemos, lo procesamos para poder aplicarlo a nuestras vidas y usarlo como ese instrumento para caminar en ese camino que el Señor nos da. Lo que el cuerpo no entiende, lo que la iglesia, mi hermano, no entiende, por supuesto, no puede edificar. Amén. Y aquí, mi hermano, implícitamente vemos la palabra dominio propio. Si uno analiza estos versículos, puede entender que el Señor nos habla de dominio propio. Y el hablar en lenguas no es lo que muchas personas nos dicen que es un trance incontrolable. El Espíritu me habló y no me dejó y no puedo detenerme, me descontroló. Eso no. El Espíritu de Dios no produce eso. El Espíritu de Dios, mi hermano, no atropella nuestra voluntad. Al contrario, la forma, la ordena. Es importante, mi hermano, que nosotros entendamos. Esto es muy importante. Hay muchas personas que abusan. Y abusan diciendo que es el Espíritu Santo lo que los mueve a hacer eso, que ellos no pueden detenerse. Pero el Espíritu Santo busca el orden. El Espíritu Santo, mi hermano, no va en contra de nuestra voluntad, al contrario, nos va a dar la oportunidad para proceder, para entender y comprender que quizás lo que estamos haciendo está en contra a la edificación del cuerpo del Señor. Así que valoremos, mi hermano, el don. Si hay un hermano que el Señor le ha dado ese don de lengua, valoremos. Pero evitemos que ese don opaque los otros ministerios, los otros dones, ¿verdad? Ese hermano que tenga ese don de lengua lo puede practicar. Sabemos dónde lo puede practicar. En su casa, ¿verdad? Y si hay un intérprete aquí que pueda ayudar al hermano, pues le vamos a dar la oportunidad. ¿Sabías tú? Que el apóstol Pablo, él dice que él hablaba muchas lenguas más que muchos hermanos, pero que él no hacía alarde de esas experiencias que él tenía. ¿Sabes por qué? Por el amor a la iglesia, por el amor a las personas. Recordemos, mi hermano, que el poder sin rumbo, el poder del Espíritu Santo, sin orden, no edifica. El poder del Espíritu Santo con orden, sí edifica, fortalece la unidad. Pero no solamente, como les dije, está aquí corrigiendo a los hermanos con este don de las lenguas, sino también a los hermanos que tenían el don de la profecía. Y él dice, también 2 y los demás juzguen, que disciernen, que evalúen lo que esa persona está diciendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y de nuevo, mi hermano, podemos ver aquí el dominio propio. Así que nadie puede decir, no pude parar, el Espíritu Santo me obligó. Muchas personas están hablando, dice, el Señor me ha llamado a enseñar y están 20, 30, 40, 50, 1 hora, 2 horas ahí hablando y dicen, no puedo parar. El Espíritu Santo me llevó. El Dios, mi hermano, que inspira el mensaje también gobierna y ordena nuestras vidas, nuestras experiencias. Y Él, mi hermano, nos da la facultad para poder contribuir en el orden y la edificación de la iglesia.
Y luego en el versículo 32 leímos que el don de profecía está bajo el control de los profetas. ¿Por qué? Porque el Dios que obra es el Dios de paz, dice en el versículo 33. No es un Dios de confusión. Nuestro Dios es un Dios de orden. Si nosotros observamos y miramos, hermanos, y tuviéramos la oportunidad de ver el universo en su totalidad, lo que vamos a encontrar es un orden. Y ese orden es de nuestro Dios. Él es el que creó todas las cosas. Amén. Y luego dice, los demás juzguen, examinen. No solo los líderes, no solo el pastor, sino toda la congregación. Toda la congregación. Si tú no estás escuchando, si tú no estás atento, ¿cómo vas a poder juzgar lo que el pastor está diciendo? En otras palabras, ¿cómo vas a ser edificado? Y aquí quisiera hacer un paréntesis también, mi hermano. Es el deseo de mi corazón que todos nosotros podamos entender cuán privilegiados somos nosotros de vivir estos tiempos aquí en este país, donde tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios de una manera libre, de tener hermanos maestros que han dedicado su vida, dedican su vida a la enseñanza, al aprendizaje, y tienen ese llamado para enseñar. Es el deseo de mi corazón que nosotros podamos atesorar eso, que podamos, mi hermano, usar lo que el Señor nos da, podamos valorarlo. No quisiera ver a ninguno de mis hermanos en el pasillo mientras las clases de la escuela dominical se estén dando. A veces me pregunto, ¿y cómo esta hermana y cómo este hermano va a edificarse? Si todos los domingos que vengo la veo o lo veo en el pasillo. ¿Cómo nos vamos a edificar? Es el deseo de mi corazón, mi hermano, que podamos atesorar. Llegarán los días en que vamos a estar extrañando a estos maestros, las oportunidades que Dios nos está dando ahora para crecer más en el conocimiento de su palabra. El don de profecía, mi hermano, dice, está bajo el control de los profetas. Ahora, ¿con qué criterios nosotros vamos a evaluar? Vamos a juzgar lo que el hermano está enseñando o está diciendo. Yo creo que hay algunas preguntas que podemos hacerlas. Por ejemplo, lo que el hermano está diciendo glorifica a Dios, exalta a Cristo o exalta a su persona. Hay muchas personas, muchos hermanos que participan de testimonios, pero cuando uno los escucha, su historia es más acerca de ellos que del Señor Jesucristo. Tristemente, en lugar de tomar un versículo y decir, hermanos, el Señor me ha hablado a través de este versículo. Estaba pasando esto, y el Señor encontré consuelo, ánimo, a través de su palabra. Yo recuerdo una hermana, fue en el tiempo de COVID, me dice la hermana, pastor, me dice, usted no tiene una idea de lo que pasé. Estuve en el hospital y el Señor
Me dio la oportunidad de ir al mismo infierno, pastor. ¡Ay! Pero cómo ardían esas llamas. Pareciera una broma, ¿verdad? Pero aquí hay mucha enseñanza, hermano. Yo sé que muchos de ustedes están quizás pensando, el pastor está tocando casi el mismo tema estos últimos 3, 4 domingos. Pero ¿sabes qué? Esto es muy importante. Yo creo que el apóstol nos ha dejado esta palabra para moldear la manera como nosotros tenemos que reunirnos aquí. Así que cuando nos levantemos, hermanos, a darle gracias a Dios, a contar nuestros testimonios, usemos la palabra nuevamente. Quiero citar a nuestro hermano Miguel. No tenemos que ayudar a Dios con historias como la que dije. Y hay tantas historias de personas. ¡Ay, mira esto! Estuve en el cielo, me llevaron allá y por acá. ¿Sabe que Dios no necesita ayuda? Ustedes recuerdan la historia de el rico y Lázaro, ¿verdad? ¿Qué le dice Lázaro al Señor? A Abraham. ¿Qué le dice al final? Padre Abraham, manda, dice, tengo 5 hermanos. Me imagino, tengo 5 hermanos. No quiero que estén aquí. Manda a Lázaro para que les hable, para que no vengan. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Que lean a Moisés y a los profetas. En otras palabras, lo que dice el hermano Miguel. Presenta la palabra de Dios. No tienes que ayudar al Señor con historias que a lo mejor podrían ser contraproducentes. A veces la gente nos toma como estos están locos. ¿Verdad? Presentemos, hermano, la palabra del Señor. Es la palabra. Cuando decimos la palabra, no es mi palabra, mi conversación. Es la palabra, lo que hemos leído aquí. Y podemos transmitirle a Él. ¿Sabes qué? Aquí el Salmo dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Y el Señor es tu pastor, mi hermano. Y aunque tú estás aquí en este momento difícil, Él tiene una promesa para ti. Qué hermoso, ¿verdad? Lo que dice el hermano, lo que enseña el hermano, está de acuerdo con la Escritura, porque hay hermanos que hablan tantísimo y no mencionan ni un versículo. No estoy diciendo aquí, mi hermano, necesariamente en nuestra iglesia, pero es importante que entendamos. Tenemos que aprender, tenemos que prepararnos. Es la única forma que tú y yo vamos a ser edificados. ¿Verdad? El pastor Julio no va a estar aquí. Gracias a Dios, yo no voy a estar aquí toda una vida. Pero la que va a estar aquí es la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna. Nosotros los pastores, maestros, solamente somos instrumentos de nuestro Dios. Estamos de pasada, pero es la palabra de Dios. Edifica lo que el hermano está diciendo, anima, consuela, o lo que nos está hablando solamente es un teatro o es, como dije, para vanagloria. Habla con amor, con humildad, con respeto. Hay hermanos, ustedes han visto en el internet. ¡Ese Satanás le voy a pisar la cabeza! Y hace poquito miré
Imagínense ustedes, hermanos, un pastor con un látigo, pegándole a un creyente. No sé qué con ese látigo le quería sacar, qué espíritu. ¿No creen ustedes, hermanos, que estamos ya cerca de la venida de nuestro Señor? ¿Verdad? Con humildad, con respeto. Pastor Julio, no me gusta porque habla despacito. No tiene el poder. No truena, dice. Habla despacito. Y bajito. El que enseña, mi hermano, se somete a que un hermano, un maestro, el pastor, le haga preguntas, lo evalúe. Porque hay muchas personas que tiene el pastor. Yo ya me sé la Biblia desde la primera hasta la última. Míralo. Eso habla mucho del carácter de ese hermano. ¿Verdad? Se evidencia, mi hermano, el dominio propio de ese hermano. Realmente estamos aquí en la iglesia para edificar. ¿Eres consciente de que hay otros hermanos que también quieren participar? ¿O piensas que solamente tú tienes que hacerlo? Y monopolizas. ¿Sabes lo que significa monopolizar? Acaparar. Te adueñas de todo el servicio. Bueno, disculpen, hermanos, que ahora creo que me voy a extender un poquito más. ¿Ah? Estamos aquí, mi hermanos, para aprender, para edificarnos. Y estamos enseñando de una manera expositiva. Nada está tomado contra alguien. No estamos siguiendo la enseñanza del apóstol. Pero ¿sabes qué? El Señor tiene muchas cosas grandes para nosotros. Estamos a punto de irnos a otro lugar. Estamos convencidos que el Señor, en su misericordia, nos lleva a otro lugar. Y vamos a hacer muchos cambios. El Señor nos está dando un nuevo comienzo. Y lo vamos a hacer de acuerdo a la palabra del Señor. Con humildad, con respeto, pero con orden. Amén. Siguiendo las pautas, siguiendo las enseñanzas del apóstol. El carácter del mensajero, del hermano que nos habla, muestra realmente el fruto del Espíritu Santo. Recuerdo una vez que hubo un hermano aquí y nos enseñaba y hablaba esto y lo otro, pero después se desapareció completamente. ¿Qué pasó con ese carácter cristiano? Así que tenemos que tener, mi hermano, mucho cuidado, especialmente con personas nuevas que vienen. Nosotros no somos dioses, no miramos los corazones, no entendemos, no leemos la mente, pero el Señor nos ha dado prudencia y vamos a proteger la iglesia del Señor. Amén. Así que no nos dejemos, hermanos, sorprender por aquellas personas que vienen en bum, 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 bum. Nosotros los seres humanos tenemos esta tendencia a ceder, a dejarnos impresionar, ¿verdad?
pero no lo vamos a dejar. Satanás es muy astuto. Hay personas que vienen a mí y me dicen, pastor, quiero predicar. Ay, cuando vengo y escucho a alguien que me dice, ay, quiero predicar, yo digo, cuando yo vengo aquí a predicar, estoy así, hermano, me tiemblo, como no quisiera predicar. Predico porque el Señor me ha mandado a hacerlo. Hay mucha responsabilidad espiritual. Esto de aquí no es un show. Esto de aquí no es para hacerse famoso. Aquí estamos para servir al Señor. Es algo que uno no puede, hermano, decir no, es el Señor que me ha puesto aquí en este lugar. Así que cuando yo veo a un hermano, ayúdeme en esta, y el hermano me dice, pastor, ¿sabe qué? Esto que por acá y esto, yo lo veo, y Él es el que el Señor me está diciendo, a Él es el que necesitas, ¿verdad? Pero aquellos que dicen, pastor, ¿cuándo es mi turno? Hay que tener mucho cuidado y observar su carácter, el fruto del Espíritu Santo de Dios. Amén. Imagínense ustedes, hermanos, ustedes saben, soy médico, pero imagínense una sala de emergencia en el mundo de los médicos, enfermeras. Imagínense, hay una emergencia, y en la emergencia hay pasión, hay adrenalina, pero también hay protocolos que el médico tiene que seguir. Nadie quiere que un médico, que un cirujano deje esos protocolos, se deje llevar por la emoción, se deje llevar por la adrenalina, se deje llevar por, el espectáculo. Ese médico tiene que seguir los protocolos. ¿Sabes que los protocolos salvan vidas? Los protocolos salvan vidas. De la misma manera, mi hermano, en la iglesia, el orden, la decencia, salva la edificación del pueblo de Dios, salva vidas de los hermanos o de los amigos que vienen, que no conocen al Señor y que están buscando una palabra, están buscando el Evangelio, no están buscando el espectáculo. ¿Sabes por qué? Porque han tenido mucho espectáculo en el mundo y esa paz no la han podido encontrar en esos lugares. Están buscando aquí. Amén. El orden no solo se expresa en turnos, mi hermano, el orden no solo se expresa en los límites que hemos hablado, en esos parámetros, en esas pautas, ni en el juzgar. El orden también se refleja, mi hermano, en la manera como nos relacionamos con las personas. Honrar al hermano y someterse a la autoridad que Dios ha puesto en su lugar, en su iglesia. Y esto nos lleva, mi hermano, al tercer principio espiritual. Creo que sí lo hacemos. Y es honra y autoridad bajo la palabra. Mira lo que dice Primera de Corintios, estamos capítulo 14. Abran sus Biblias, tomen sus teléfonos, no vaya a ser que el pastor les esté engañando. La parte final del versículo 33 dice, como en todas las iglesias de los santos, dice, vuestras mujeres callen en las congregas, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Parece que las hermanas se callaron. Y si quieren aprender algo, dice, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable, dice, en la congregación.
Y este pasaje, mi hermano, estos tres versículos, es un pasaje muy sensible. ¿Cuántos hemos sido edificados la semana pasada con nuestras hermanas? Las hermanas vinieron aquí y nos contaron su testimonio. Liana nos dio una pequeña enseñanza de la palabra. ¿Cuántos fueron edificados? Amén. Amén, ¿verdad? Amén. Así que algo está raro aquí, ¿no? Y en primer lugar, mi hermano, vamos a mirar el contexto de toda la carta de Primera de Corintios. No vamos a estudiarla toda la carta ahorita, pero si ustedes recordarán en el capítulo 11, en el versículo 5, ya el apóstol Pablo nos habla que las mujeres oraban y profetizaban en público. Y estaba bien que ellas profetizaran, enseñaran la palabra, que oraran en público. Y en segundo lugar, si nosotros vemos el contexto inmediato, el versículo 29, está hablando de que hay que evaluar, hay que juzgar a aquel hermano, aquel profeta que está hablando, que está enseñando. Por tanto, aquí no ordena un silencio absoluto de las mujeres, no está haciendo eso. La pregunta entonces es, ¿qué está corrigiendo el apóstol? Pero hay un tercer contexto, y es el contexto cultural. Para muchos de nosotros, quizás a veces pensamos, cuando era pequeño también, cuando iniciaba en la vida cristiana, pensaba que el servicio de adoración, la manera como la iglesia se reúne en nuestros días, era la misma forma en que se reunía al inicio, cuando nacía la iglesia del Señor, pero no era así. Cuando uno lee la historia, ustedes saben que la gran parte, la gran mayoría de hermanos, ¿quiénes eran? ¿De la iglesia? Eran estoy como judíos. ¿Y cómo era la cultura entre los judíos? ¿Se sentaban juntos? Los hombres por un lado y las mujeres por el otro lado. Esa fue la manera. Pero ahora no. Miren, las parejas están cerquitas, ¿verdad? Pero en ese tiempo no era así. Interesante, ¿verdad? Y en Corinto, mi hermano, eso es lo que estaba pasando. Algunas esposas especialmente se habla cuando se revisa la historia. Algunas esposas de los hermanos que tenían este don de la profecía estaban interrumpiendo, estaban aquí, ella estaba en un lugar, el esposo estaba por otro lado hablando de la profecía. Julio, así no es, mira lo que por acá. Imagínense, al mismo tiempo, no, así no es José. No, así no es César. Eso es lo que estaba sucediendo. Eso es lo que estaba sucediendo, mi hermano. Había un tremendo desorden. Imagínense, 30, 20 personas ahí, unos hablándose en lenguas, otros profetizando, y las mujeres, César no es así, Julio no es así, contradiciendo al esposo. Cuestionaban en voz alta. Ustedes ya conocen a las mujeres. Le damos gracias a Dios por nuestras esposas. Siempre digo yo y enseño, ¿no? El hombre, Dios ha creado el hombre y la mujer. El hombre, Dios le ha dado ciertas cosas buenas, positiva, pero hay un lado negativo del hombre. La mujer también. Hay muchas cosas buenas, pero hay ciertas cosas también. Debilidades, ¿verdad? Los dos tenemos debilidades. Pero una de esas debilidades de las esposas es precisamente, estaban gritando ahí, cuestionando, discutían, alteraban, producían un desorden en el servicio ahí de los hermanos.
Por lo tanto, mi hermano, el apóstol Pablo, él apela al principio de la sumisión y del liderazgo y la honra al propio marido. Y él las invita a estas hermanas a que esas preguntas que ellas tengan las puedan trabajar, las puedan procesar, no en la iglesia, sino en casa. Eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo. En lugar de convertir la reunión del cuerpo de Cristo, hermano, en un escándalo, en un desorden total, el apóstol les está diciendo: hey, mujeres, si tienes una pregunta, calla, espera, vaya a casa y pregúntele a su marido. Amén. Él no está, hermano. Prácticamente él no está silenciando a las hermanas. Y el principio universal no es callar a las mujeres. Le damos gracias a Dios cuando uno lee la Biblia. ¿Cuántas mujeres que el Señor ha usado a través de la historia? A través de la historia de la iglesia. Para llevar a cabo su misión. ¿Sabías tú que no eran muchos hombres los que acompañaban a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quiénes eran? No eran muchos hombres los que acompañaban a Pablo. Eran hermanas que apoyaban su ministerio. Y a través de la historia, hermano, muchas mujeres, el Señor ha usado, usa y usará para su gloria, para su honra. Amén. Donde el Evangelio, mi hermano, ha dado libertad, esa libertad no se usa para tratar de imponer la voz de uno, sino para servir en amor, ¿verdad? Así que, hermanas, las amamos en el Señor, pero cualquier preguntita que tengan, en casa. Amén. En nuestras reuniones, hombres y mujeres, aquí en la IBE somos llamados a servir con nuestros dones espirituales, con nuestra voz, con nuestras habilidades que el Señor nos da, pero dentro de un orden que edifique a toda la iglesia. Amén. Cuando haya dudas, preguntas difíciles, desacuerdos, busquemos, mis hermanos, esos espacios adecuados, ¿verdad? Consejería con el pastor, con el maestro, con el hermano maduro espiritualmente en nuestro hogar, pero sin interrumpir el servicio. Amén. La sumisión cristiana no es silencio, al contrario, es una disposición a no imponer, mi hermano, nuestra preferencia por encima del bien de la iglesia. Y para terminar, la iglesia con los rostros inclinados. El apóstol, mi hermano, cierra su enseñanza sobre los dones, recordándonos el propósito de todo el servicio de adoración: glorificar a Dios, edificar a los creyentes y bendecir a las personas, a los amigos no convertidos. Una iglesia que hace bulla, una iglesia donde el desorden reina, pero que no edifica, ha fallado, hermano. Una iglesia que usa sus dones, pero no tiene paz, está lejos del Dios de paz. Una iglesia que busca experiencias, pero no entiende la palabra, no puede ser transformada. Está a un paso de perder esa unidad. Es una iglesia que no avanza. Quizás, mis hermanos, como mencioné, necesitamos una renovación en nuestros servicios, en nuestras reuniones. No es un espejo para nuestros gustos, sino es un lugar donde servimos a los demás
con lo que el Señor nos ha dado, con esos dones, con esas habilidades espirituales. No juzgamos, no medimos el domingo como ahora por cómo me sentí, sino por a quién serví y cómo honré a mi Señor. Y mi hermano, ahí en el lugar donde está, quiero hacer un desafío a la IBE. Y ese desafío es que cuando entremos a este lugar o al lugar donde el Señor nos lleva, entremos para servir, para dar, no solo para recibir. Tenemos que sujetar nuestras emociones, nuestros impulsos y edifiquemos en paz. Desechar todo lo que no edifica, aunque nos emocione. Desear y cultivar los dones que más edifican. Aceptar con gozo la autoridad de la Escritura sobre nuestras prácticas. Hágase todo decentemente y con orden. Como en psiquiatría, esto no es una camisa de fuerza, mi hermano. Al contrario, es la manera como Dios usa para dar la oportunidad a que su gloria avance y la iglesia camine segura. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Ahora voy a invitar a mis hermanos, mujeres, pasar adelante. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Oremos. Señor Jesús, gracias porque en tu cruz hay perdón para nuestros pecados. Hoy te ruego por quien aún no te conoce, Señor. Ya sea aquí en este lugar o en ese lugar a través de las redes sociales. Toca, Señor, el corazón de esa persona. Dale esa fe para decirte, Señor Jesús, me arrepiento. Creo que moriste y resucitaste por mí. Te recibo como mi Señor y Salvador. Entra en mi vida. Y a tu iglesia, Señor, llénanos de gratitud para ofrendar con gozo y libertad. No por presión ni manipulación, sino como un acto de adoración, sabiendo que todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, Señor. Haznos dadores alegres y generosos. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret.